Hello, friends. Hola amigos, ahora que 2020 está llegando a su fin y pensamos en todo lo que ha sucedido, creo que muchos estarían de acuerdo en que este año ha sido uno de los momentos más difíciles de la historia reciente. En muchos sentidos parece encajar con la descripción que se encuentra en Mateo 24, versículo 7, donde dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y la lista podría seguir. Tantas cosas difíciles y desalentadoras han sucedido este año que si nos detuviésemos en ellas, podríamos terminar muy desanimados y desalentados. Pero gloria a Dios que tenemos una esperanza maravillosa que nos levanta y nos alienta a seguir adelante. Continuando con Mateo 24, los versículos 12, 13 y 14, leemos algunos asuntos muy importantes para nosotros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Entendieron esto? Este pasaje nos dice que a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, nada puede evitar que el evangelio sea predicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Permítanme repetirlo de otra manera. Absolutamente nada detendrá la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y del 4º ángel de Apocalipsis 18, llamando a la gente a salir de la confusión y llamándolos a la verdadera adoración de Dios como el Creador, y diciéndoles que se mantengan alejados de la marca de la bestia y de cualquier cosa que los vaya a controlar aparte del poder de Dios. Nada detendrá esa proclamación. ¡Qué maravillosa promesa es esta en Mateo 24! Y qué mensaje tan increíble tenemos para compartir como testimonio a todo el mundo en el involucramiento total de los miembros, que a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, aunque el mundo parece estar girando fuera de control, hay un Dios en el cielo que nos ama, quien murió por nosotros, quien nos redimió, quien tiene un plan para nosotros, quien está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario celestial, y que pronto vendrá a llevarnos a casa para vivir con Él para siempre. ¡Qué mensaje tan maravilloso e increíble tenemos para compartir con el mundo en este momento, ya que tanta gente está buscando esperanza para el hoy y seguridad para el mañana! Tenemos el privilegio de ser anclas de estabilidad y pilares de esperanza a través de estas tormentas. Déjenme ahora compartir con ustedes este pensamiento maravilloso que se encuentra en el libro Obreros Evangélicos. Algunos miran siempre los rasgos objetables y desanimadores y por lo tanto los sobrecoge el desaliento. Se olvidan de que el universo celestial aguarda para ser los agentes de bendición para el mundo y que el Señor Jesús es una reserva inagotable de la cual los seres humanos pueden sacar fuerza y valor. No hay necesidad de sentir abatimiento ni aprensión. Nunca llegará el tiempo en que la sombra de Satanás no atraviese nuestra senda. Pero nuestra fe debe atravesar esta sombra. Dios pide colaboradores alegres que se nieguen a quedar desanimados y descorazonados por los agentes opositores. El Señor nos guía y podemos ir animosamente adelante, seguros de que estará con nosotros, como estuvo en lo pasado. ¡Qué promesa tan increíble, hermosa y llena de esperanza! Y para terminar, me gustaría agradecerles por todo lo que ustedes han hecho este año por el Señor. A pesar de todo lo que ha sucedido este año, han seguido adelante encontrando un camino a seguir, a pesar de la pandemia, a pesar de los desastres naturales,
A pesar de los disturbios sociales, a pesar de las crisis económicas y más, el pueblo de Dios en todo el mundo ha usado la creatividad y la fortaleza para seguir adelante, ayudando a los más necesitados, difundiendo esperanza y aliento. A través de Internet y mucho más, utilizando todos los medios posibles para proclamar el mensaje del Evangelio y la verdad de que Jesús vendrá muy pronto. Gracias por todo lo que ustedes han hecho y por lo que están haciendo a través del poder de Dios. Que Él continúe bendiciéndoles a medida que avanzan con su fuerza durante estos tiempos increíbles en los que vivimos, porque realmente Jesús viene muy pronto. Maranata. Vamos a orar. Padre Celestial, hacemos una pausa por un momento para pedirte que nos brindes más aliento y bendiciones a todos los miembros de nuestra iglesia en todo el mundo. A las familias, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños, a todos aquellos que estén dispuestos a someter sus vidas a ti. Dales ánimo ahora mismo y ayúdales a avanzar hacia el nuevo año 2021, sabiendo de que nos estamos acercando al pronto regreso de Jesús y que el Espíritu Santo nos usará de una manera poderosa mientras descansamos en los brazos de Jesús. Señor, oramos fervientemente por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Oramos por poder para proclamar los mensajes de los tres ángeles. Oramos por poder para elevar a Jesús en toda esta belleza y la magnífica redención y oportunidad de salvación que tenemos debido a la vida, la muerte, resurrección y el ministerio continuo en el lugar santísimo del santuario celestial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre pedimos todo esto. Amén. Cantemos el himno número 169, Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá
Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie La Educación. Lección 12. El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Volvamos a la escuela. La maestra estaba pensando en una manera didáctica de que sus alumnos nunca olvidaran que son muy valiosos para Dios, hasta que se le ocurrió una gran idea. En este cofre está el tesoro más valioso que Dios tiene en esta tierra. ¿Saben cuál es? Una Biblia. No. Un lingote de oro. Una perla preciosa. Tampoco. La maestra les pidió que se acercaran y descubrieran el tesoro por ellos mismos. Al abrir el cofre, cada niño vio su propio rostro reflejado en un espejo. ¡Soy yo! Somos un tesoro para Dios. El tesoro más bonito. Entonces la maestra les dijo: Cada vez que se vean en un espejo, recuerden que son el tesoro más hermoso que Dios tiene en esta tierra. Definitivamente, un recordatorio didáctico e inolvidable. Ahora bien, ¿sabían ustedes que para Dios la didáctica también es muy importante? Que no les quepa la menor duda de que el Divino Maestro es un maestro de la didáctica. El arco iris, por ejemplo, es un recordatorio perpetuo del amor y la misericordia de Dios. Los corderos que eran sacrificados en el santuario le enseñaron a la humanidad durante siglos del Cordero de Dios que vendría a morir en una cruz para salvar al mundo del pecado. Otro ejemplo de la didáctica de Dios es el ombligo. ¿El ombligo? Sí, el ombligo permanece en nuestros cuerpos toda la vida para recordarnos que una vez estuvimos conectados a nuestras madres y dependíamos completamente de ella mientras flotábamos como un pequeño astronauta en un universo líquido dentro de su útero. Y ahora vamos al ejemplo que nos ocupa esta semana. Así como en la didáctica de Dios, el ombligo es un recordatorio de nuestro origen materno, el Divino Maestro nos ha dejado un día como recordatorio de nuestro origen divino. El sábado, un espacio semanal divinamente planeado para otorgar al ser humano enseñanzas y aprendizajes para el crecimiento cristiano y para conocer mejor a Dios. La tía Elena así lo confirma. El valor del sábado como medio de educación es inestimable. Sí, en el currículum de la Escuela de Cristo, el sábado es una materia fundamental. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué lecciones didácticas nos enseña Dios a través del sábado? En primer lugar, que el sábado es un día para aprender. En la Biblia, Dios nos dejó dos relatos de la creación. En Génesis 1 se nos narra todo lo que Dios creó los primeros 6 días. El primer día creó la luz. El segundo creó los cielos. El tercer día estableció la tierra seca. El cuarto creó el sol, la luna y las estrellas. Muy bien. ¿Quién recuerda qué creó Dios el quinto día? Las aves del cielo y los peces del mar. ¿Y el sexto? Animales terrestres. Y los seres humanos. Correcto. Dios ve que todo era bueno en gran manera y así culmina el primer relato. En el capítulo 2 encontramos el segundo relato, que es como un zoom que la Biblia le hace al sexto día, una ampliación de la historia de la creación de Adán y Eva y su experiencia en el jardín del Edén. Allí vemos que ese viernes para Adán fue bastante agitado. Fue creado, cultivó y cuidó del jardín, recibió instrucción, buscó nombres para los animales, cayó en un sueño profundo. Dios le hizo una cirugía de costilla, despertó, vio al ser más hermoso del planeta, se enamoró a primera vista de Eva, se casó. Todo eso el mismo sexto día. ¿Se imaginan cómo amaneció al día siguiente? Pues resulta que lo fascinante de todo esto es que entre relato y relato, es decir, al finalizar el capítulo 1 y comenzar el capítulo 2, se nos dice que ocurrió el séptimo día. Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó,
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Lo notan? El primer día completo de Adán y Eva no era un día para trabajar, pero sí para aprender mucho de Dios y su maravillosa creación. Después de tantos siglos de historia, el sábado sigue siendo un puente sobre el tiempo, una oportunidad para hacer una pausa en el ritmo agitado de la vida y sorprendernos de las grandes maravillas creadas por Dios y aprender más y más de su amor y su misericordia. En segundo lugar, que el sábado es un día para redescubrir. Bajo la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel fue obligado a abandonar el descanso sabático. Nuestro mundo se parece mucho a Egipto en ese sentido. Toman el sábado como un día laboral. Ponen exámenes en sábado. Hasta la final de la Champions la ponen en sábado. Bueno, justamente Dios liberó a los israelitas de Egipto y acto seguido los llevó a redescubrir el sábado. ¿Y cómo lo hizo? A través de otra lección didáctica, el maná. Algunos cineastas y compositores han imaginado que llueve comida del cielo. En realidad, al primero que se le ocurrió eso fue a Dios y lo hizo realidad. Hizo llover pan del cielo durante 40 años. La Biblia lo describe como un alimento pequeño, blanco, redondo y que sabía a hojuelas con miel. Los israelitas le llamaban maná, que significa ¿qué es esto? El solo nombre indica que estaban sorprendidos, pero la sorpresa no paraba allí. El maná caía de domingo a viernes y el sábado no caía. La panadería del cielo cerraba los días de reposo. Así que el viernes debían recoger doble porción y el sábado el maná estaba perfecto para comer. Pero si hacían lo mismo cualquier otro día, al día siguiente amanecía lleno de gusanos. Y créanme que con gusanos ya no sabía a hojuelas con miel. ¡Qué maravillosa lección didáctica! Al igual que en el pasado, Dios quiere liberarnos de la esclavitud de este mundo para que redescubramos el sábado como un día especial que nos recuerda que somos creación de Dios y que es Él quien nos sustenta. Al guardar el sábado, redescubrimos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y en tercer lugar, que el sábado es un día para servir y enseñar. Hay dos formas equivocadas de relacionarse con el sábado. La primera es tomarlo como un día común. Cuando los judíos cayeron en ese error, el Señor les llamó la atención y les recordó una promesa que sigue vigente el día de hoy. Si retrajeres a causa del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, y al día santo de Jehová, honorable, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y la segunda forma errada es convertirlo en una carga, que era lo que ocurría con los judíos en los días de Jesús. Convirtieron el sábado en una carga tan pesada que ni siquiera se podía ayudar al prójimo. No podían calentar agua, no podían agarrar una aguja, no podían apagar una vela. Como hemos dicho, al menos podían comer un huevo puesto en sábado, pero solo si la pobre gallina era matada después por haber quebrantado el día de reposo. Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el santo día. Cuando le preguntaron por qué sanaba en sábado, ¿saben cómo respondió? Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y no solo se dedicaba a sanar, sino que iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Maravillosa didáctica de Dios. Apartó un día para que nunca olvidáramos que Él nos creó, que Él nos sustenta y que así como Él sirvió, enseñó y predicó, nosotros debemos hacer lo mismo. Sí, el ombligo nos recuerda a mamá, pero Dios quiere que recordemos algo más. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Escuela Sabática Like les invita a seguir aprendiendo juntos en la Escuela de Cristo. Complementa estos estudios con el libro La Educación de Elena G. de White. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. No olvides reforzar tu aprendizaje con el test Nivel Caleb, una herramienta para educar y compartir en familia. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. No deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te indique y su espíritu sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. De ti alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Aprender a amar. Cuando tenía 14 años, Anlina Singh dijo que no le gustaban los pastores. Ese mismo año, su madre enfermó y fue llevada a un hospital lejano para que recibiera tratamiento por una infección grave de riñón y vesícula biliar. El padre se quedó con la madre en el hospital.
dejando a Anlina en casa con Roshan, su hermano de 10 años, en Gorakhpur, su ciudad natal. Los niños iban a la escuela solos y los vecinos les daban de comer todos los días. Entonces Anlina comenzó a padecer ictericia y fue hospitalizada cerca de su casa. Se sentía muy sola y no dejaba de pensar en su madre, que estaba hospitalizada muy lejos. Recordó la iglesia a la que asistía su familia todos los domingos. Deseó que alguien fuera a visitarla, así que comenzó a orar. Querido Dios, por favor, envía a alguien a visitarme. Pero nadie lo hizo. Después de 10 días, su padre y su madre se presentaron en el hospital. Su madre estaba bien. Los padres de Anlina la llevaron a casa. Pronto la niña se enteró de que tampoco nadie había visitado a su madre en el hospital. Nadie había ido de su iglesia, ni siquiera el pastor. Se sintió decepcionada y enojada. Así que decidió no volver nunca más a la iglesia. Decidió nunca más confiar en un pastor. Incluso cuando alguien mencionaba la palabra pastor, sentía mucha rabia. Pasaron varios años. Un día, una tía la llamó por teléfono. ¿Sabías que en la ciudad hay una iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día?, le preguntó. Tiene un pastor joven que nos visitó. Ven a la casa para que lo conozcas. No, le dijo ella. No me gustan los pastores y no quiero conocer a ninguno. La tía llamó nuevamente unos días más tarde y volvió a invitar a Anlina a encontrarse con el pastor. No quiero ver a ningún pastor ni ir a ninguna iglesia, le respondió Anlina. Entonces la tía llamó con una triste noticia. Su esposo había muerto y ella estaba llamando a los miembros de la iglesia para que asistieran al funeral. Le pidió a Anlina que le informara al pastor adventista sobre la muerte y lo invitara a ir a orar por la familia. Anlina llamó al pastor Pradeep Singh. El pastor oró y le dio aliento a la familia leyendo la Biblia. A la madre de Anlina le gustó el sermón del pastor y le pidió que la visitara en su casa. Ella tenía muchas preguntas y ella y su padre hablaron con el pastor durante 3 horas. Después de orar juntos, le pidieron al pastor que regresara al día siguiente. El pastor invitó a la familia a asistir a la iglesia el sábado. El padre, la madre y Roshan asistieron a la iglesia al siguiente sábado. Percibieron que algo era diferente en aquella iglesia y se anotaron para recibir estudios bíblicos. Después de 3 meses, los 3 fueron bautizados, pero Anlina se negó a unirse a ellos. Después de los bautismos, el pastor continuó dando estudios bíblicos en su casa todas las semanas. Cuando él los visitaba, ella se iba a otra habitación y esperaba allí hasta que él se iba. Sin embargo, aunque cerraba la puerta, podía escuchar todo lo que se decía, incluidas las oraciones. Pasó 1 año y medio. Un día, Anlina le anunció abruptamente a su madre: «Llama al pastor, quiero tomar estudios bíblicos». «¿Será posible?», exclamó la madre. «Llevamos 1 año y medio llorando por ti». El pastor pensó que Anlina estaba bromeando, pero efectivamente pudo darle estudios bíblicos. Anlina entregó su corazón a Jesús en el 2017. Unos meses después de su bautismo, Anlina volvió a sorprender a sus padres. «Quiero casarme con el pastor adventista», dijo. «Quiero ser la esposa de un pastor». ¿En serio? Sus padres estaban preocupados por lo que el pastor diría, así que, con cautela, le contaron sobre el deseo de su hija. No sabían que el pastor Pradeep llevaba 3 años orando por una esposa. Nunca había considerado a Anlina como una posibilidad, pero cuando se enteró de su deseo, comentó con una gran sonrisa: «Con mucho gusto, le propondré que sea mi esposa». Pradeep y Anlina se casaron en octubre del 2018. Hoy, Anlina trabaja como enfermera
y es diaconisa en la iglesia donde su esposo pastorea en Gorakhpur. Ella está encantada de que Dios haya usado su vida para atraer personas a los pies de Jesús. 5 familiares y amigos se han bautizado después de ver el cambio en su vida. Ahora creo que los pastores son buenos hombres, dijo. Amo a mi esposo. A Anglina también le encanta la educación adventista. Después de hacerse adventista, visitó la escuela adventista de Benares y vio cómo allí los niños aprenden de la Biblia. Quedó muy impresionada y convenció a sus familiares para que inscribieran a sus hijos en el internado. Hasta ahora, ella ha traído a 6 niños a la escuela, que es uno de los proyectos que recibirá parte de las ofrendas del 13º sábado la próxima semana. Gracias por su generosidad. La situación que vive el mundo nos ha permitido encontrar en el Internet la herramienta más poderosa para seguir compartiendo el Evangelio. Ahora también puedes utilizar este medio para devolverle a Dios lo que le pertenece. Entregar nuestros diezmos y ofrendas no solo es un acto de adoración, sino una muestra de fidelidad ante Dios, quien es el dador de todas las bendiciones. En la Unión Colombiana del Norte hemos habilitado la plataforma digital Alfolí Adventista, en donde se podrán depositar los diezmos y ofrendas de manera fácil y rápida, desde cualquier lugar. Lo único que debes hacer es ingresar a la página www.alfoliadventista.org, dar clic en Diligenciar mi alfolí. A continuación deberás llenar los espacios con la información a la unión a la que perteneces, tu asociación, tu distrito y tu iglesia. Registra tus datos personales, coloca el valor de los diezmos y las ofrendas. Finalmente selecciona tu forma de pago. Puede ser por PSE o tarjeta de crédito. Realiza el pago y listo. No te preocupes. En tu correo encontrarás una copia del alfolí que diligenciaste cuando la transacción haya sido aceptada. La obra de Dios jamás se detiene, y nosotros, su iglesia, tampoco podemos hacerlo. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes. Seamos reverentes ante el Señor. Sí.
La bendición de nuestro Dios esté con todos ustedes, queridos hermanos de Santa Marta, y donde quiera que pueden recibir este mensaje. Qué gusto poder compartir con ustedes en esta mañana de sábado el mensaje de la palabra de Dios. Este fin de año realmente es un año bastante inusual. La mayoría de las personas buscan encontrar alegría en las celebraciones del fin de año, de la Navidad, como una compensación a todo el sufrimiento que nuestro país y toda la humanidad ha venido padeciendo por causa del COVID-19. Realmente ha sido un año bastante difícil. Como iglesia lamentamos la pérdida de varios de nuestros hermanos. Lamentamos circunstancias adversas que han tenido que atravesar algunas familias, situaciones económicas difíciles, la cuarentena, el aislamiento, la dificultad para trabajar. Sin embargo, en medio de todas estas circunstancias, debemos reconocer que la bendición de Dios aún ha estado con nosotros, que las promesas de Dios son vigentes para cada uno de sus hijos y que en su palabra podemos leer, así como cuando el pueblo estaba atravesando por momentos difíciles, según el registro bíblico en el Antiguo Testamento, cuando enfrentaban la pérdida de la libertad, cuando enfrentaban la esclavitud o cualquier otra circunstancia, el Señor se manifestaba a sus hijos y daba palabras como las que se encuentran en Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. O también como lo registra el apóstol Pablo en las epístolas: porque los que aman a Dios, dice en el libro de Romanos, todas las cosas les ayudan para bien. Los que aman a Dios podemos esperar en el Señor, aún a pesar de las circunstancias más difíciles que enfrentamos. En este año hemos escuchado muchas historias lamentables, no solo de nuestra hermandad. Hay muchas historias tristes que hemos leído en los periódicos, hemos recibido en las noticias. He quedado sorprendido, familias que han perdido a varios de sus seres queridos, familias donde murió el padre, los hijos y tantas historias que en este momento le pedimos a Dios que fortalezca, que consuele a los sobrevivientes que han pasado por momentos tristes. Queremos expresar un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos en Colombia, en nuestra asociación y a nuestra hermandad allí en Santa Marta también. Quiero decirles que al abrir el relato bíblico también podemos mirar que no solo en este tiempo se viven situaciones adversas, no solo los hijos de Dios de este tiempo han pasado por situaciones adversas. No eran fáciles los días en aquel lugar en Belén. No eran fáciles los tiempos cuando Elimelec y Noemí vivían en Belén. Quiero invitarles a abrir en el libro de Ruth, en el capítulo 1, y a tomar este relato que en este momento nos viene apropiado para reflexionar en la palabra de Dios en esta mañana. En el libro de Ruth, en el capítulo 1, el versículo 1 nos describe esta historia. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón, dice el versículo 2, era Elimelec, y su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La palabra nos dice allí que Elimelec y Noemí enfrentaron circunstancias difíciles, así como en este tiempo hay dificultades económicas. Ellos estaban pasando
toda su región estaba pasando por una gran hambruna. Creo que en el resto del país había una gran hambruna, de tal manera que ellos, queriendo hacer lo mejor para sobrevivir, decidieron ir a otra nación, a otro pueblo, a la tierra de Moab. Pero luego el relato nos dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Luego el versículo 4 dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron unos 10 años allí. Pero luego viene otro hecho triste: y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué cuadro más triste? Les decía que en este año hemos visto en las noticias circunstancias así, lamentables. Es muy triste. En nuestro vecindario podemos identificar también personas que perdieron la vida en este año. En nuestra iglesia podemos identificar personas que perdieron la vida, y muy triste, hay hogares donde más de una persona tristemente murió, falleció. Es un cuadro lamentable que fácilmente tiene similitud en estos tiempos en que vivimos. Elimelech y Noemí quisieron hacer lo mejor para sobrevivir. Buscaron ir a la tierra de Moab luchando por su supervivencia, esperando también ofrecer a sus hijos el sustento. Pero de alguna manera Elimelech y Noemí no esperaron como los otros que quedaron en Belén. Quizás se desesperaron, dejaron de confiar en Dios y tal vez quisieron resolver por ellos mismos. Quizás podríamos inferir que no era el propósito de Dios que ellos fuesen a aquel lugar. De hecho, los resultados nos mencionan que son tristes sus consecuencias. Porque luego vemos en el relato, más adelante en el libro de Ruth, que otros de los que también vivían allí en Belén, otros de ellos se quedaron y fueron prosperados y llegaron a tener muchas posesiones. Es decir, finalmente la bendición volvió a Belén. Pero no así sucedió con aquellos que se fueron. Quiero decirles que de alguna manera al ir a la tierra de Moab, ellos tomaron el camino de regreso del Éxodo. De alguna manera, aunque ellos quizás no lo hicieron en el aspecto espiritual, pero retrocedieron en el plan de Dios para su pueblo. Es cierto que el pueblo estaba sufriendo una gran hambruna, y seguramente era por causa del alejamiento que la nación tenía de los principios divinos, de la fe en el Señor. Pero no era resolviendo por sus propios medios, era clamando a Dios, suplicando a Dios y esperando en Dios, como siempre podemos enfrentar y resolver las dificultades. Pero ellos tomaron el camino de regreso del Éxodo. Y saben que el enemigo muchas veces estuvo tratando de que el pueblo no fuera a la tierra prometida. Mientras Moisés venía caminando por el desierto, muchas veces el enemigo suscitó una rebelión, un descontento para que regresaran a Egipto. Podemos identificar en la Biblia la rebelión de Coré. Podemos identificar en los relatos del Éxodo los descontentos y la desesperación del pueblo cuando no tenían agua y no confiaban en Dios. Aún Moisés llegó un momento que desesperó y golpeó la roca cuando solo debía confiar y hablarle, y el Señor los reprendió.
se molestaron cuando no había alimento. Y muchas otras quejas encontramos en el relato del Éxodo. Y todas estas quejas y todas estas situaciones fueron situaciones suscitadas por el enemigo para que el pueblo no cumpliera el propósito de Dios de vivir, de estar en la tierra prometida. Ahora Elimelec y Noemí tomaron el camino de regreso del Éxodo. Regresaron a Moab, por allí ya habían pasado. Ese camino ya lo habían dejado atrás. De hecho, es irónico, las tierras de Moab hasta hoy siguen siendo zonas desérticas, pedregales. Ellos tuvieron que enfrentar la dureza de las circunstancias y lamentablemente fueron golpeados. El enemigo había hecho retroceder a una buena familia de Belén y en parte logró su cometido porque trajo muerte, tristeza, casi destruyó a una familia. Sin embargo, Noemí oyó que Belén había sido bendecido nuevamente y ella decidió regresar a Belén. Pero cuando llegó allí, llegó llena de tristeza, de amargura. Pidió que no la llamaran Noemí, su nombre significa alegría. Pidió que la llamaran Mara, amarga, amargura. Era lo que ahora experimentaba Noemí. Eran las circunstancias que le habían golpeado fuertemente al perder a su esposo y a sus 2 hijos. Casi había perdido la fe. Pero saben, en medio de las circunstancias difíciles, Dios siempre tiene un propósito, un plan de bendición para ti, para mí, para cada uno de sus hijos. Noemí volvió a Belén y en Belén el Señor le devolvió la alegría. En la tierra prometida el Señor le devolvió un nuevo hogar. Ella había dicho a sus 2 nueras que podían dejarla, que la abandonaran, que fueran ellas tras sus propios caminos, tras sus propias costumbres, tras sus propios dioses. Noemí ya no estaba tan segura de su fe, quizás le tambaleó por un momento. Y no es para menos, no es fácil como seres humanos enfrentar las situaciones difíciles. Pero saben, sus nueras, en medio de la imperfección de ellos, sus nueras habían visto en ella a Dios. Y Ruth le dijo, no me pidas que te deje, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Ruth fue acompañando a Noemí para vivir en Belén, en medio de la misericordia que Dios había provisto a través de las leyes para las viudas. Ellos estaban allí recogiendo espigas ahora al regresar a Belén en los campos de Moab. Pero justo aquel lugar donde habían ido a recoger los granos que dejan en las orillas o los granos que caen en medio de la tarea de la cosecha, y justamente era una provisión que se hacía para los huérfanos, para las viudas, para los desamparados. Los dueños de las eras, los dueños de las cosechas, debían dejar el grano que se caía para que viniera luego las viudas y recogieran y tuvieran de la misericordia el alimento que Dios había provisto para ellos. Pero allí mientras recogían los granos, ¿saben? Aquel hombre, el dueño de la era, un hombre que el relato dice se llamaba Booz, se fijó en aquella mujer moabita, se enamoró de ella. No tenía él, era una mujer extranjera. Él no, según la ley, no estaba obligado él de tomarla, pero él quiso tomar lo que el derecho aún no le daba. Tomó a una mujer que había perdido el derecho, que había perdido la bendición. Booz se enamoró, amó a Ruth, se enamoró de ella y se casó con ella. Y saben, es interesante esta historia porque
el hijo de aquel matrimonio que se formó entre Booz y Ruth, el hijo se llamó Obed. Y Obed fue el padre de Isaí. E Isaí es el padre de quien vino a ser el rey de Israel, el rey David y algo más. Y de la descendencia de David, del linaje de David, vino el Salvador, Cristo el Señor. ¿Saben? Allí en los campos de Belén, en medio de esa noche de cosecha, Dios le devolvió a unas mujeres desamparadas el sustento, el honor, el privilegio de una nueva familia y el honor y el orgullo de ser del linaje del Salvador. No se equivoca la palabra de Dios cuando nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Noemí perdió un hogar, Ruth también perdió su hogar, perdió su esposo, pero el Señor les devolvió el ser parte de la familia de Dios. Qué lindo. Siempre Dios recompensa a sus hijos. En aquella noche de cosechas, Booz se fijó en Ruth. No tenía él la obligación de redimirla, de casarse con una viuda y devolverles el honor, devolverles el privilegio, pero él la amó porque quiso. La tradición dice que en esos mismos campos de Moab fue donde también el rey David era pastor de ovejas. Y también la historia nos dice que en esos mismos campos de Belén, allí donde Booz y Ruth se conocieron, se enamoraron y formaron un hogar, en ese mismo lugar, a las afueras de lo que hoy es Belén, en un lugar llamado Beth Shahur, que quiere decir el lugar de los guardianes de la noche. En medio de una noche fría, unos cuantos cientos de años después, en medio de aquella noche, unos pastores cuidaban las ovejas. Unos hombres sacrificaban su sueño en una cama, en un lugar cómodo, por trabajar, por cumplir con el deber de cuidar las ovejas en la noche y protegerlas. Unos pastores que se resguardaban en el campo, en las cuevas, pero que seguramente eran hombres que meditaban en la esperanza en Dios. Confiaban en las promesas de que un día vendría el Salvador, que les devolvería la honra, el privilegio de ser una nación próspera y bendecida por Dios. Unos hombres que enfrentaban la pobreza y las limitaciones. Tenían que trabajar y cuidar del ganado y sacrificarse para hacerlo. Unos hombres que también albergaban fe y esperanza en el Señor. En medio de una noche fría, esos pastores para quien la vida no era fácil, a ellos se les manifestó un ángel en ese mismo lugar donde Booz y Ruth fueron bendecidos. En ese mismo lugar donde el rey David pastoreaba las ovejas antes de ser llamado a ser el rey de la nación de Israel. En ese mismo lugar, unos pastores fueron interrumpidos en medio de la noche por un ángel que les dice: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Saben qué hecho tan extraordinario? No alcanzamos a comprender que un ser celestial se manifiesta con esplendor y le habla a unos hombres humildes y les dice: no temáis,
y les da la noticia más extraordinaria que por 4000 años la humanidad estaba esperando, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero para ese tiempo la mente de la humanidad había sido un poco trastornada con ideas que mezclaban con equivocados pensamientos la misión del Señor. Los pastores vieron a través de visiones gloriosas que era el libertador, pero que llegaba asociado con poder, con exaltación, con triunfo. Pero el ángel los prepara para que ahora ellos puedan entender que el Señor, que el Salvador viene con una misión muy especial. En medio de la pobreza y de la humillación, Él ha escogido tomar el último lugar para identificarse con el Hijo de Dios más desventurado, y para darle esperanza, Él escogió nacer de manera humilde. Y entonces el ángel le dio indicaciones. Esto os será dado por señal, les dijo. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Es decir, en el lugar donde están las ovejas. Dios se manifestó a los ángeles, pero primero Él permite que solo un ángel les hable para que no sean trastornados con el poder y de la manifestación de la gloria de Dios. Pero el ángel no demoró mucho tiempo hablando solo para que un tiempo nada más para que los pastores se acostumbraran al resplandor divino de su presencia. Pero luego el gozo y la gloria de Dios no pudieron mantenerse ya ocultos. Y ahora toda la llanura se llenó de gloria y fue iluminada por el resplandor de todas las huestes celestiales que estuvieron allí para cantar lo que registra el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este canto describe realmente el hecho más extraordinario en el universo, la gloria de Dios. El Dios de lo alto se rebajó para vestirse de humanidad. Es el espectáculo más extraordinario en todo el universo. Era la manifestación de la gracia divina que trae paz y gozo a la humanidad. Había llegado la hora. Había llegado el cumplimiento de la profecía que había sido anunciada por más de casi 4000 años o aproximadamente 4000 años, cuando allá en el jardín del Edén, después que Adán y Eva pecaron, ahora Dios les habló y les dijo que uno de su descendiente los redimiría. Ahora había llegado aquel momento. El pecado había traído enemistad con Dios y se manifestó entre los hombres para traer tristeza y muerte. Pero ahora Dios estaba siendo anunciado a los hombres para traer armonía y para traer salvación. La misión del Salvador es devolver al cielo y a la tierra la paz que el pecado había destruido. Este canto dice dos palabras muy interesantes. Gloria a Dios en las alturas, alaba al cielo por el hecho extraordinario que está viendo, pero trae dos palabras que reflejan una gran bendición para la humanidad. Dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el registro que podemos buscar en griego, las palabras que aparecen ahí en griego, de donde se traduce nuestra Biblia, ese texto, las palabras paz y buena voluntad son los términos eirene, que se traduce como paz, y el término eudosia, que significa o es traducido como placer, gozo, buena voluntad.
son dos bendiciones que únicamente Dios puede dar: paz y buena voluntad. Algunas Biblias han traducido de manera distorsionada el texto cuando encontramos esa versión que dice: y en la tierra paz, y paz para los hombres de buena voluntad. Pero no es eso que dice la Biblia. No es para los hombres que tengan buena voluntad. No, Dios está declarando paz y gozo y buena voluntad para todos los hombres. Tú y yo estamos destinados para recibir la gracia de Dios, la gloria de Dios. Tú y yo hemos sido elegidos por nuestro Dios para ser bendecidos aún en medio de las circunstancias difíciles. Pero solo la gracia de Dios lo permite. Es la gracia de Dios la que trae verdadera paz y gozo celestial para todo aquel que decide acudir a Él. Solo la gracia de Dios puede vencer las enemistades, las luchas, la envidia y traer armonía a los corazones cansados y turbados. Estas bendiciones son ofrecidas para todos. Quiero leer literalmente el pensamiento que encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 32. Quiero leer estas palabras que son muy interesantes, muy valiosas. Dice: el cielo y la tierra no están más alejados hoy que cuando los pastores oyeron el canto de los ángeles. La humanidad sigue hoy siendo objeto de la solicitud celestial, tanto como cuando los hombres comunes de ocupaciones ordinarias se encontraron con los ángeles, ¿sí? y quienes recibieron melodías y hablaron con los mensajeros celestiales en las viñas y en los campos. Está en el Deseado de todas las gentes, en la página 32. Hoy el cielo está tan cerca, así como cuando los ángeles le hablaron a los pastores. Hoy tú y yo seguimos siendo el objeto del amor de Dios, el objeto de su solicitud, de su esmero. Dios conoce las circunstancias que nos ha tocado vivir en este año 2020 que casi culmina. El Señor conoce, pero el Señor quiere decirnos que todavía Él sigue amándonos y que en todas estas cosas Dios tiene un propósito para bien. Dios sigue teniendo planes para tu vida y sigue teniendo propósitos de bondad. Y los que aman y los que esperan en el Señor, todas las cosas le ayudarán a bien. La historia de Belén es una de las historias de gran profundidad en las Sagradas Escrituras y representan la sabiduría y el conocimiento de Dios brindado a la humanidad. Hoy, como los pastores de Belén, podemos decidir si creemos en la palabra del ángel y vamos con gozo y proclamamos a otros que tenemos esperanza en el Señor, o si queremos decidir alejarnos del plan de Dios y seguir a expensas del sufrimiento de este mundo. No sé si te has equivocado en este año. Un día Elimelech y Noemí se equivocaron y fueron por el camino errado. Tristemente sufrieron las consecuencias de sus equivocaciones, pero Noemí sobrevivió para reconocer a Dios, para volver a su pueblo y ahora para ser bendecida. Y lo que había perdido, el Señor se lo recompensó. Perdió una familia, pero le devolvió a la familia y el linaje del Señor. ¿Cuántas cosas has perdido en este año? ¿Cuántas circunstancias difíciles? Yo quiero decirte, querido hermano, querida hermana, amigo, quiero decirte, querido y apreciado, que el mensaje y el canto de los ángeles resuena hoy para nosotros también.
La Biblia no dice qué día nació el Señor Jesucristo, pero yo celebro y me alegro de todos los que celebran hoy y mañana y cualquier día que el Señor vino a este mundo para manifestar toda su gracia y todo su amor. Celebro ese lindo canto que todo el universo vio, escuchó y se asombró. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Y para ti está dispuesto la presencia de Dios, la gracia de Dios, que quiere dejar en tu vida y en tu hogar paz y gozo, buen placer, buena voluntad para ti. Solo necesitamos recibirlo, solo necesitamos aceptarlo, necesitamos abrir nuestro corazón y unirnos en oración con tu familia, con todos los que te rodean allí en casa o allí. Dispón tu corazón para que recibas la bendición de Dios. ¿Quieres creerlo? ¿Quieres decírselo a Dios? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración en este momento? Bondadoso Dios y eterno Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, la humanidad está buscando a través de la fiesta y de las celebraciones compensar las tristezas y los sufrimientos por todo lo que hemos vivido en este año 2020, por la enfermedad, por la pandemia y por tantos otros males que golpearon a la humanidad, en especial a tus hijos que esperaban en ti. Quizás hay hijos tuyos que se han equivocado, pero tal vez hay otros que solo sufrimos las consecuencias sin haber actuado de manera errada, abiertamente. Sin embargo, cualquiera sea la circunstancia y en medio de cualquier lamento que en este momento toca nuestra vida, nosotros queremos abrir nuestro corazón a ti, oh Dios. Queremos recibir tu gracia, Señor, y queremos que esa paz y ese gozo que fue anunciado por los ángeles y que fue ratificado con la vida, el ministerio, el sacrificio y la resurrección de Cristo, ahora sean una realidad en la vida de cada uno de los que ahora participan de esta oración. Señor, aquellos campos de Belén que un día fueron golpeados por el hambre, por la tristeza, fueron recompensados por ser el lugar donde nació el Salvador. Señor, yo quiero que a estos corazones que escuchan esta oración y que participaron de sufrimiento y dificultad, pero que ahora se abren a ti, sean bendecidos para que nazca a través de la fe el Salvador en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra experiencia. Que este fin de año nos acompañe una renovada fe en el Señor y que el próximo año podamos caminar contigo, no importa qué circunstancias nos toque atravesar, pero con la paz y el gozo de tu presencia y la seguridad que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.
es nuestro Señor, quien nos motiva con su amor. Nuestra esperanza es fe en su bondad, que muy pronto, sí, muy pronto, Jesús muy pronto vino en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Ese tiempo viene ya y su pueblo alerta está, preparados. Cantarán, cantarán, aleluya, aleluya, Cristo es Que Dios te dé su bendición. Shalom, shalom. Te guarde Dios de todo mal. Shalom, shalom. Misericordia tenga de ti. Shalom, shalom. Y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Él alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Que ponga en ti su paz y